Bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es trabajo de parto. Vamos a ver como un pantallazo de lo que es el trabajo de parto y lo vamos a seguir viendo el martes que viene. El martes que viene es presencial mi clase porque ustedes tienen examen, si no me equivoco, en inglés. Así que vamos a tener clase presencial. Entonces ahí lo vamos a poder trabajar un poquito más y terminar de sacarnos cualquier duda que quede de la clase de hoy. Bien. Bien, ¿qué es lo que ustedes saben de parto? Nada, nada, a nadie se le ocurre nada. Bien, el parto es la expulsión del feto, ya sea vivo o muerto, y de las membranas ovulares al exterior del organismo materno, ¿sí? Entonces esto hace que se ponga fin al periodo de gestación. Quiero que en esta clase tomen nota, ¿sí? Porque hay cosas que no están en el PowerPoint que yo voy a ir diciendo eh, y que después también las voy a tomar, porque este es como un tema como el más relevante de la materia, ¿ok? Profe, ¿puedes repetir lo de recién porque se me cortó? Bien, que el parto es la expulsión del feto, ya sea vivo o muerto, y de las membranas ovulares al exterior del organismo materno, ¿sí? Poniendo fin al periodo de gestación. Cuando hablamos de membranas ovulares, ¿a qué hacemos referencia? La placenta. Bien, a la placenta y sus membranas, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esas membranas? El trofoblasto. No, en la placenta después, acuérdate, va a salir lo Los que era la placenta. cotiledones, profe. Bien, los cotiledones eran parte de la placenta, pero habían dos membranas que eran las que envolvían al feto, por eso es las El membranas corio ovulares. y el ambrio. Bien, el amnios y el corion, ¿sí? O sea que cuando sale nosotros tenemos que ver que esas membranas pueden llegar a quedar también una vez que se produzca el alumbramiento dentro de la cavidad uterina y eso podría llegar a ser causa de infección. ¿Cómo dijo que se llaman las membranas, profe? ¿Membranas celulares? Corion y No, amnios. no, Sí, no, membranas no. ovulares. Ah, eso. Repito, entonces el parto sería la expulsión del feto vivo o muerto y de las membranas ovulares al exterior del organismo materno o fuera del útero, poniendo fin al periodo de gestación. Ahora, cuando hablamos de trabajo de parto, es esta definición que ustedes ven ahí escrita que habla del conjunto de fenómenos fisiológicos, anatómicos y mecánicos que tienen como objeto la expulsión del feto, ¿sí? Entonces tenemos el parto, que es la expulsión en sí del feto, propiamente dicho, y el trabajo de parto, todo el conjunto, ¿sí?, de fenómenos que se encargan de que este feto salga expulsado. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Ahí se me tildó el PowerPoint, pero ya arranca. Bueno, mientras les voy contando que el comienzo del trabajo de parto tiene diferentes teorías. Hace mucho tiempo, Hipócrates creía
que el trabajo de parto iniciaba, ¿sí? Porque el feto, impulsado por el hombre, iba rompiendo sus ataduras y se liberaba de su prisión. Y era esa la causante del comienzo del inicio del trabajo de parto. ¿Sí? Era una teoría muy vieja, obviamente que sin fundamentos, pero Hipócrates decía que el feto tenía como que liberar sus ataduras, como liberar sus cadenas, y por eso se comenzaba el inicio de parto, porque tenía que salir de la prisión y esa era la manera de expulsarse. Después, una teoría un poco más actual de Maurición decía que la musculatura del útero, ¿sí? Se iba distendiendo y que esta distensión de la fibra muscular provocaba que a medida que el feto iba creciendo se desencadenara el inicio del trabajo de parto. ¿Sí? O sea, como el feto iba creciendo, estos músculos se iban distendiendo y eso hacía que en un momento dado, donde ya el feto tenía como el tamaño adecuado, se produzca el inicio del trabajo de parto. Las teorías que se utilizan hoy, sí, que no hay nada claro todavía de cuál es la razón por la cual se empieza a desencadenar el trabajo de parto. Entonces hay tres teorías que son la teoría de la oxitocina, la teoría de la privada de la progesterona, la teoría de las prostaglandinas y la teoría del control endocrino fetal. ¿Sí? Son estas cuatro teorías que son las que hoy se creen que, como si trabajaran en conjunto todas estas teorías, serían las causantes de que comience el trabajo de parto. La teoría de la oxitocina dice que la oxitocina estimula y mantiene la contracción del músculo liso y entonces aumenta la sensibilidad y por ende empieza a generarse las contracciones. Acuérdense que nosotros utilizamos la oxitocina para generar las contracciones uterinas. Entonces la primera teoría dice que la oxitocina que se empieza a generar naturalmente, ¿sí? En el cuerpo, va a estimular y va a mantener, ¿sí? Las contracciones iniciando el trabajo de parto. Entonces este músculo liso, que es mucho más sensible a la oxitocina, se empieza a estimular y empieza a contraerse de manera más regular y por eso inicia el trabajo de parto. La otra teoría, que habla de la privada de la progesterona, dice que disminuye, ¿sí? La capacidad de la progesterona de bloquear la contractibilidad del miometrio, ¿sí? O sea, la contractibilidad del músculo del útero. Entonces, esto que lo mantenía, digamos, relajado, empieza a hacer que se empiece a contraer. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué hacía? La progesterona hacía que se mantenga relajado el músculo. Al retirarse la progesterona, comenzarían las contracciones, ¿sí? Aumenta la contractibilidad del músculo del útero y comenzaría el trabajo de parto. Esa sería la segunda teoría. La tercera teoría hablaba de las prostaglandinas, ¿sí? Que dicen que estas sustancias que están en la sangre empiezan a aumentar y preparan al cuello del útero para que empiece a dilatarse. Y aumentan estas prostaglandinas debido a las contracciones, ¿sí? Entonces el aumento de esta sustancia hace que comiencen las contracciones y por ende se prepare el cuello para empezar a borrarse y a dilatarse. Y la última teoría, que es la teoría del control endocrino fetal, dice que
las glándulas suprarrenales del feto aumentan el cortisol y esto estimula a las otras hormonas que serían los estrógenos, la progesterona y las prostaglandinas, y sería, digamos, el feto el causante de iniciar el trabajo de parto. Todas estas son teorías, ninguna termina de definir cuál sería la causa del inicio del trabajo de parto y se cree que un poquito de cada una de estas terminaría siendo como la causa final de que comience el inicio de parto, ya sea precipitadamente o de manera tardía. Profe, ¿le puedo consultar sobre la última teoría del control endocrino del feto? Sí, decime. Que dice, ¿cómo dijo las glándulas suprarrenales del feto aumentan y qué aumentan? No, aumentan el cortisol, ¿sí? Las glándulas suprarrenales empiezan a liberar más cortisol, ¿sí? Y este cortisol es el que empieza a regular el resto de las hormonas, que serían los estrógenos, la progesterona y las prostaglandinas, y ellas serían las causantes de iniciar el trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, en esta teoría, digamos que quien inicia el trabajo de parto sería el feto. Gracias, profe. Por ahí, ¿cómo venimos? ¿Sigo? O Sí, sea, profe. estas serían las tres teorías, profe, de el inicio de trabajo de parto. Sí, 4 teorías. Ah, bien. La primera, la de la oxitocina, la segunda, la de la privada de la progesterona, la tercera, la de las prostaglandinas, y la cuarta, la del control endocrino fetal. Bien, dentro del trabajo de parto, lo que vamos a ver son los elementos del mismo, ¿sí? Y son 3 los elementos fundamentales en el trabajo de parto, y es pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del trabajo de parto y a qué hace referencia cada uno de estos elementos, ¿sí? El primer elemento es el motor del trabajo de parto, ¿sí? Que son las fuerzas que impulsan al objeto del parto a través del canal de parto. O sea, ¿el objeto quién sería? El feto. Perfecto. ¿Y las fuerzas? El puje de la mamá. Las Bien, contracciones. bien, los pujos y las contracciones. Perfecto. Entonces volvemos. El motor son las fuerzas que impulsan al objeto del parto a través del canal de parto. Tenemos el motor, necesitamos el canal, ¿sí? El camino. Va a ser el conducto duro y blando por donde se va a desplazar el objeto del parto, ¿sí? O sea, el caminito que va a hacer nuestro feto para poder salir fuera del ambiente materno. O sea que sería propiamente el canal de parto. Claro, el canal de parto, pero ¿qué es lo que incluye el canal de parto? El, La el útero. dilatación. Ah, No, El paso por el conducto cervix. vaginal. el cervix, o sea, cuando hablamos de Cervix. dilatación, si podés, o sea, vamos a referirnos a lo que es el cuello del útero, ¿sí? Es parte del canal de parto, pero todo el conducto vaginal, ¿sí? Va a ser el canal. Y desde esto incluye lo que es la parte ósea, los músculos de la pelvis, ¿sí? El cervix y la vagina. Todo eso es el canal. Por eso hablamos del conducto duro y blando por donde se va a desplazar el feto. entonces incluiría el canal, lo que es la parte ósea, los músculos de la pelvis y el cervix. Bien, sí.
Y el móvil, ¿sí? Dijimos que es el feto, ¿sí? El móvil es el objeto del parto, que es el feto. ¿Y eso incluye algo más, profe? O sea, alguna característica del feto? El feto después va a tener sus propias características que cuando veamos el parto en sí, vamos a ver cómo el feto tiene que realizar maniobras, por así decirlo, para poder desplazarse por el canal de parto. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Sí, el feto tiene que tener, primero que ya algunas características las vimos, ¿sí? En qué posición se tiene que poner, en qué situación, ¿se acuerdan eso? Sí, profe. Acuérdense en que tiene que estar en qué era cefálico o podálico. Cefálico de cabeza y podálico de espalda, De cola. De cola. cola, bien. Cola. Pero ¿qué era? Posición, situación, La Presentación. situación. bien, presentación. Bueno, cuando hablamos de motor, que habíamos hablado de lo que son las fuerzas, ¿sí? Que impulsan al objeto del parto a través del canal de parto, habíamos nombrado a dos, que no me acuerdo quién las había nombrado, creo que Abril, o Mili, o Mica. Mica. ¿Cómo, profe? Cuando hablamos del motor, que hablamos de las fuerzas que impulsaban al objeto, ¿cuáles eran? El empuje y las contracciones. Sí, eso. Bien. Lo que tenemos que saber, ¿sí? De lo que son los pujos y las contracciones son diferentes características. Tenemos las contracciones que van a ser fenómenos activos, ¿sí? Y los pujos maternos. Y vamos a tener otros fenómenos, ¿sí? Que son los fenómenos pasivos, que son lo que van a ir pasando gracias a las contracciones y los pujos, ¿sí? ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, profe. Bien, entonces vamos a tener fenómenos activos, que van a ser contracciones y pujos, y a causa de eso se van a producir fenómenos pasivos, ¿sí? Que es lo que pasa a consecuencia de la contracción y el pujo. ¿Qué consecuencias saben ustedes que pasa por las contracciones? La dilatación. Bien. La dilatación, el borramiento, ¿sí? La expulsión del tampón mucoso, todo eso es lo que se produce gracias a los fenómenos activos, ¿sí? Entonces, dentro del motor vamos a tener lo que son los fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. Dentro entonces del motor de parto vamos a tener el útero y la prensa abdominal, ¿sí? Y dentro de esto, estos fenómenos que les estaba diciendo, los activos y los pasivos, ¿sí? Entonces, en los activos tenemos lo que son las contracciones y los pujos, y en los pasivos son las modificaciones que se producen a consecuencia, ¿sí? De la actividad contráctil del útero, que es a causa de los fenómenos activos, ¿sí? Las contracciones son por así decirlo de una manera como espontánea, y el pujo va a ser un reflejo materno, ¿sí? Que el pujo puede ser espontáneo o puede ser dirigido. ¿A qué nos referimos cuando es espontáneo? Espontáneo por reflejo, ¿sí? La misma fuerza de la contracción hace que la madre quiera pujar. Y el dirigido es cuando yo le digo a la madre que puje.
por ejemplo, cuando se pierde ese reflejo de pujo, una de las causantes es cuando ponen la silla de montar, ¿sí? Cuando hacen la anestesia para que la paciente no tenga dolor durante el trabajo de parto, pierde el reflejo de pujo, ¿sí? Si nosotros estamos constatando el útero, nos vamos a dar cuenta que está la contracción, pero la madre no va a sentir el dolor que le produce el pujo espontáneo. ¿Sí? La contracción, al no ser dolorosa, no genera ese reflejo, entonces nosotros vamos a tener que dirigir los pujos. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Vamos a seguir con un poquito más con motor. Vamos a hablar de lo que son las características de las contracciones, ¿sí? Las contracciones tienen diferentes características, que era lo que yo les contaba de que cuando nosotros ponemos la oxitocina, lo que hacemos es como organizarlas, ordenarlas, ¿sí? Para que tengan la misma duración, intensidad y frecuencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto de la oxitocina? Bien. Entonces, ¿cuáles son las características? Y no sé si las quieren ir copiando, después igualmente las vamos a volver a ver, pero son el tono basal, sí, que es la presión más baja que existe entre dos contracciones. Esto nosotros no los podemos ver, digamos, observar, lo tenemos que conectar a la paciente en un monitoreo y nosotros ahí vamos a poder saber cuál es la presión que está teniendo cada una de estas contracciones. Profe, Sí, características de las contracciones, ¿está sí, dando? sí. Entonces, tenemos el tono basal, que es la presión más baja que existe entre dos contracciones. La intensidad es otra de las características que está dada por la capacidad del útero de aumentar la fuerza de contracción, ¿sí? O sea, la intensidad es la presión intraamniótica, ¿sí? El útero se pone de una manera súper dura, pero porque todo dentro del útero genera una presión Es dentro del mismo. de Y aumentar la capacidad del útero de aumentar La fuerza de contracción. ¿Y dijo presión amniótica? Sí, lo que hace la intensidad es aumentar la presión intraamniótica. ¿Es como el otro extremo del tono basal? Claro, es como el otro extremo. Después tenemos el ACME, ACME, y los que estén con la profe Sabena suele preguntarles esto, ¿qué es el ACME? No sé por qué le gusta preguntar, pero le gusta preguntar eso. Es el punto más alto de la curva de presión durante la contracción. Es como si nosotros viéramos un electro, ¿sí?
que va a tener todas sus curvitas, justo en el punto más alto de esa curva, ese es el acme. Porque cuando ustedes miren los que van a la maternidad, no sé si le prestaron atención a los monitores, los que ya fueron, que dentro de cada UTPR hay un monitor, ¿sí? Para monitorizar la frecuencia cardíaca del feto y también monitorizar las contracciones. No siempre están todas las mamás monitorizadas de esa manera, a veces solamente es para controlar el latido cardíaco fetal y a veces es para controlar las contracciones. Y todo lo que se controla es esto que les estoy diciendo, ¿sí? Entonces, después de varios minutos de control, sale como un electro. ¿Vieron como la hojita de electro? Bueno, lo mismo con todo un gráfico que marca diferentes curvas que nos va marcando, ¿sí? Cuál es la intensidad, el acme, la frecuencia y la duración de cada una de estas contracciones. Bien. La otra característica es la frecuencia, ¿sí? Que es el intervalo entre dos contracciones consecutivas. ¿Sí? Generalmente se constata el número de contracciones presentes en 10 minutos. Profe dijo, es el intervalo. Entre dos contracciones consecutivas, ¿sí? Profe, espere, no le había escuchado al principio. La frecuencia es el intervalo entre dos contracciones consecutivas ¿Y qué dijo de los 10 minutos, profe? y que generalmente lo que se constata es el número de contracciones presentes en 10 minutos. ¿Sí? Vamos a contar en 10 minutos cuántas contracciones tenemos y ahí vamos a sacar la frecuencia. Más o menos deberíamos tener unas 4 o 5 contracciones. Y como última característica es la duración, ¿sí? Que la duración tiene que variar entre unos 30 y 90 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué características vamos a ver de las contracciones? El tono basal, la intensidad, el acme, la frecuencia y la duración. Profe, ¿cuánto dijo del tema de la duración? De la duración que varía entre 30 y 90 segundos. Las contracciones tienen que seguir como si fuese una onda contráctil, ¿sí? Que se le llama triple gradiente descendente. Sí, que lo que hace es que empieza, es como si fuese un marcapaso. ¿Se acuerdan el marcapaso funcional del corazón? Que iba siguiendo los puntos del marcapaso. ¿Sí? Que, ¿cómo empieza? ¿Se acuerdan o no? No. Bueno, para que se produzca la onda contráctil, para que el músculo del corazón se contraiga, tenía que ir buscando los nodos, ¿sí? Para poder saltar, ¿sí? El gradiente de energía y poder ir contrayendo el músculo en la forma en que necesitamos que el corazón se contraiga. Bueno, lo mismo pasa con el útero, ¿sí? El útero tiene que iniciar en el fondo, ¿sí? Tiene que empezar con mayor intensidad en el fondo uterino, con mayor duración en el fondo uterino y debe iniciar en el fondo uterino, ¿sí? Entonces, la contracción empieza desde el fondo uterino hacia el cuello uterino. Sí, como en realidad a lo que hago referencia es cómo el músculo se va contrayendo para hacer la contracción. ¿Sí? Y de esa manera lo que está haciendo es impulsar a nuestro feto hacia el cuello uterino, por donde debería salir.
¿Me siguen o estoy hablando en chino? Profe, yo le quiero preguntar, ¿qué sería el tono basal que dice presión más baja entre dos contracciones? La presión más bajita, ¿sí? Que se genera en las contracciones, o sea, cuando nosotros vemos la curva, ¿sí? De cada una de las contracciones, entre una contracción y otra, o sea, entre una curva y la otra, es el punto más bajo de esa curva. Ya la vamos a ver el martes en el pizarrón. Ya entendí lo que quiso decir con la gradiente de concentración cuando dijo del fondo del útero hasta el inicio. No entendía el ejemplo del marcapaso, pero sí entendí lo de la gradiente de concentración. Bien, bueno, lo que pasa que lo del corazón, si ustedes se acuerdan, íbamos pasando del nódulo funcional, tenía que pasar al nódulo que era el marcapaso, después tenía que llegar a las fibras de Purkinje, ¿sí? Y después se distendía en toda la punta del corazón, no sé si se acuerdan. No, ni las caras es como tipo, nunca vimos corazón. Sí, yo no me acuerdo, profe. Bueno, pero más o menos les suena lo que les estoy diciendo, ni o nada. Sí, está hablando de esa actividad eléctrica, ¿no? Ajá, de la actividad eléctrica del corazón. Bueno, esto sería lo mismo, ¿sí? Por eso se le llama triple gradiente descendente, porque empieza desde el fondo hacia adelante, ¿sí? Y desde lo que es la intensidad, la duración y después como el inicio de vuelta. Pero bueno, lo que tienen que saber en realidad es esto, que empieza desde el fondo uterino hacia el cuello, lo que es la contracción y luego la relajación, ¿no? Porque cada uno de los músculos, acuérdense que se contrae y después se relaja, se contrae y se relaja. Bien, ¿qué más podemos hablar de las contracciones? Es que vamos a ver durante todo nuestro trabajo de parto, y en realidad desde antes, diferentes contracciones, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de contracciones. ¿Y cómo van evolucionando? Bueno, primero, las primeras contracciones que existen son las ondas de Álvarez, ¿sí? Son contracciones, ¿sí? Que son, bueno, miometriales, que se generan a partir de las 9 semanas de gestación, dentro de, obviamente en el útero, pero que no se perciben, ni siquiera se perciben clínicamente, digamos, tendríamos que monitorizar a la paciente para poder sentir que hay contracciones en el útero, poder valorarlas. Pero las primeras ondas que se reconocen son las ondas de Álvarez. Bien. Las segundas contracciones son unas contracciones que ya las han escuchado. A ver si alguien sabe. Que son las que empiezan a preparar al miometrio, ¿sí? Que son irregulares, que no duelen, que son arrítmicas, que se presentan antes de las 30 semanas. Era algo de Funkinge, algo así, no me acuerdo la palabra. Las de Braxton Hicks. Ah, no, nada que ¿Cómo se escribe eso, profe? Me suena a Brad Pitt. Se escribe Braxton, Braxton, y el apellido sería Hicks, Hicks. Braxton Hicks. ¿Sí? Bueno, estas contracciones hacen que se desaparezcan las ondas de Álvarez para empezar a comenzar las contracciones de Braxton Hicks, que lo que hacen en realidad es preparar al útero, ¿sí? La madre puede sentir de vez en cuando que la panza como que se le pone dura, pero en realidad no le duele, no son contracciones regulares, por eso no tenemos un trabajo de parto, no tienen un ritmo, entonces por eso se le llaman que son arrítmicas, ¿sí? Y lo que había dicho antes son indoloras, ¿sí? En cambio, las contracciones de trabajo de parto son dolorosas. Y estas contracciones aparecen antes de las 30 semanas de gestación, que empiezan a preparar al útero para nuestro futuro. Es como que empiezan a ejercitar al músculo para que después se produzca el trabajo intenso, que van a ser las siguientes contracciones. Desaparecen las contracciones de Braxton para empezar las contracciones de trabajo de parto, ¿sí? ¿Cómo son las contracciones de trabajo de parto? Son regulares,
bien, de mayor intensidad, con una frecuencia de 2 a 4 cada 10 minutos, y que duran entre unos 40 y 50 segundos cada una, ¿sí? Sobre todo en esta fase que tendríamos en la dilatación. Acuérdense que cuando comenzamos el trabajo de parto comienza la fase de dilatación, ¿sí? El cuello se empieza a borrar y empieza a dilatar. Acuérdense que digamos que el trabajo de la contracción es eso. Después de las contracciones de trabajo de parto, vamos a tener las contracciones de la fase expulsiva, ¿sí? Ya ahora cuando veamos bien parto vamos a ver que hay diferentes fases en el parto, y en la fase expulsiva vamos a tener las contracciones de la fase expulsiva, ¿sí? Que son regulares, con mayor intensidad, ¿sí? Se hacen mucho más fuertes que las contracciones que venían temando, porque se suma la presión abdominal, ¿sí? Que habíamos hablado que se generaba esta presión intraamniótica, y se le suma la fuerza o la intensidad, ¿sí? De los pujos maternos. Una vez que se pasa la fase expulsiva, vamos a tener las contracciones del alumbramiento, ¿sí? ¿Qué es el alumbramiento? ¿Alguien sabe? La expulsión de la placenta. Bien, la expulsión de la placenta. Entonces ahí vamos a tener contracciones que ayudan a que se desprenda la placenta y se produzca el alumbramiento. Estas contracciones son indoloras, ¿sí? Contrario a las contracciones de la fase expulsiva y del trabajo de parto, las contracciones del alumbramiento son indoloras. Y por último, vamos a tener las contracciones durante el puerperio inmediato, ¿sí? Y vamos a tener dentro de estas contracciones del puerperio, vamos a tener una contracción permanente, ¿sí? Vamos a tener contracciones rítmicas o espontáneas y vamos a tener las contracciones inducidas, ¿sí? Las contracciones permanentes las permanentes son las que hacen que todavía la placenta se encuentre, perdón, las contracciones permanentes son las que van a hacer la retracción uterina, ¿sí? Son contracciones que van a estar constantes hasta que el útero vuelva a su tamaño original, ¿sí? Acuérdense que el útero tiene que volverse a ser chiquito, y una de las cosas que nosotros controlamos después del parto es que el útero se contraiga, ¿sí? Entonces el útero se convierte en una, no sé si los que fueron a prácticas pudieron en algún momento hacer tactar algún útero de alguna puérpera y se convierte en una bola dura. Es impresionante cuando uno palpa un útero bien contraído, se siente una pelota bien dura, ¿sí? Mientras eso se está contrayendo, está teniendo contracciones para poder ir volviéndose chico, entonces lo que vamos a hacer va a ser que la mamá va a estar sangrando y va a estar eliminando líquidos. Si nos quedaran coágulos o membranas dentro de la cavidad uterina, las contracciones no harían que el útero se contraiga, ¿sí? O sea, se seguirían haciendo contracciones y el útero se mantendría atónico, ¿sí? No podríamos hacer que se empiece a retraer. Después tenemos las contracciones rítmicas o espontáneas, que son las llamadas entuerto, ¿sí? Que sobre todo las multigestas las sienten más, que tiene que ver con lo mismo, con el útero que se tiene que volver a hacer chico, pero claro, a un útero que ya ha crecido varias veces y se ha estirado, le va a costar mucho más que a una mamá que es su primer embarazo, ¿sí? Las fibras musculares están más dañadas en una paciente multigesta que en una primi. Y por último, las contracciones inducidas son las contracciones que genera el feto al momento de la succión, ¿sí? Es súper importante cuando a veces nos está costando la contracción uterina, prender al feto
al pecho materno. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de oxitocina y por ende aumenta la contracción uterina, y esta contracción es la que se llama inducida gracias a la succión. Cuanto más succión produzca el feto, no solamente va a producir más leche materna, sino que va a ayudar a que el útero se contraiga más rápido. ¿Bien? Profe, ¿nosotros podemos hacer tacto vaginal? En realidad nosotros no estamos autorizados a hacer tacto vaginal. Pero usted dio el ejemplo de cuando se está produciendo las últimas contracciones del alumbramiento, que si alguna vez está la posibilidad de poder hacer tacto, ¿podemos en ese caso? En realidad quien hace tacto es la médica. Sí, nosotros podemos sentir si hay coágulos y poder sacarlos, sí, lo hacemos, ¿sí? Pero digamos que quien hace tacto es la médica. Sí, nosotros nos podemos dar cuenta que hay coágulos, pero digamos, ustedes se van a dar cuenta en un parto, nosotros podemos, por ejemplo, a mí me ha pasado de hacer alguna higiene que hay coágulos, sí, en el canal vaginal, pero no hacemos tacto hasta llegar hasta el útero, ¿sí? Lo que hacemos es sacar con el tacto los coágulos que están dentro del canal, ¿sí? Para poder darnos cuenta si sigue sangrando la paciente o no. ¿Cómo se hace esa higiene, profe? ¿Cómo se hace? La higiene que usted está diciendo. ¿Tenemos que meter el guante ahí? No, bueno, no, por eso te digo, hay muchas veces que nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo en las pacientes posquirúrgicas, el posquirúrgico inmediato, donde nosotros le hacemos una primera higiene, nosotros empezamos a tactar el útero. Si nosotros vemos que el útero no está bien contraído y empieza a veces a sangrar, a veces nosotros destrabamos, ¿sí? En el canal vaginal, coágulos, terminan de salir esos coágulos y deja de sangrar. Si no es una higiene normal, común, mientras el útero esté contraído, sí va a sangrar, como si estuviese indispuesta un poco más, pero no debería estar sangrando. El tema es cuando sigue sangrando y el útero no se termina de contraer. Una de las causas por las cuales el útero no se contrae es porque quedan coágulos dentro de la cavidad y no permite que el útero se contraiga. Profe, ¿y esos coágulos puede ser que se expulsen así como haciendo tipo como las maniobras, como tacto superficial y ahí como que se van saliendo? Sí. Sí, a veces vos sacás esos coágulos y nada, terminó de salir lo que estaba ahí como, digamos, así como trabando, termina de sangrar, entonces vos ya después no ves el sangrado, porque en realidad son coágulos que quedaron ahí, pero a vos te da la sensación de que la paciente está sangrando, porque el coágulo sangra, digamos. Bien, bueno, eso es con lo que son las contracciones. Bien, y después cuando hablamos de pujos, ¿sí? Acuérdense que veníamos hablando de lo que eran los fenómenos activos y pasivos, y entonces tenemos lo que son las contracciones, que fue todo lo que hablamos recién, y después son los pujos maternos. Bien. Los pujos maternos pueden ser de dos formas. Habíamos hablado espontáneos, ¿sí? Por el reflejo de la distensión, o dirigidos, ¿sí? Cuando se pierde el reflejo y nosotros dirigimos, ¿sí? El pujo para que coincida con la contracción uterina. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Nosotros tenemos la mano sobre el útero materno y nos damos cuenta que la contracción se produce porque el útero se vuelve tónico, ¿sí? O sea, hay una hipertonía, o sea, el útero se pone duro y sabemos que ahí estamos en una contracción, entonces vamos a hacer que la mamá puje. Bien, entonces esos van a ser pujos dirigidos. Hola, Nasa. Hola, profe. Hola, chicas. Hola. Hola, Nasa. ¿Querés que pongan DNI y nombre? Sí, porfa. Bueno, vayan poniendo chicos Gracias. el mensaje.
Bueno, entonces hablamos de lo que eran hasta el momento todo lo que son los fenómenos activos. Vamos a hablar ahora de cuáles son los fenómenos pasivos, ¿sí? Los fenómenos pasivos entonces se producían en consecuencia de los fenómenos activos, o sea, de las contracciones y los pujos. ¿Cuáles son estos fenómenos que ocurren? Son la ampliación del segmento inferior, ¿sí? O sea que el cuello empieza como a ampliarse. ¿Eso serían Gracias, los profe. pasivos? Chao, NASA, gracias. Esos serían los pasivos, ¿sí? O sea, las consecuencias. ¿Qué es lo que se produce por consecuencia de los fenómenos activos? Bien, que el segmento inferior del útero se empiece a ampliar y como que se adelgace, ¿sí? Todo lo que es la parte muscular acuérdense en que el útero es como si tuviésemos una botella dada vuelta, ¿sí? Con el pico hacia abajo. Bueno, se empieza como a abrir ese cuello, ¿sí? Entonces por eso se le llama ampliación del segmento inferior. A consecuencia de esto empieza lo que es el borramiento y la dilatación del cuello, ¿sí? Que se va a ir produciendo a medida que el feto es propulsado a través del cuello, ¿sí? A medida que empieza a ir empujando por el cuello uterino, empieza también a borrarse y a dilatar el mismo. Volvemos a lo mismo a consecuencia de las contracciones. Además de esto, ¿sí? Tenemos la expulsión del tapón mucoso, ¿sí? Que han escuchado un montón o les ha pasado a ustedes de haber perdido el tapón mucoso, ¿sí? Que es esa mucosidad que estaría tapando lo que nosotros teníamos entre el OSI y el OSE, ¿sí? Entre lo que hay entre el OSI y el OSE es el tapón mucoso. Entonces esa mucosidad que estaba manteniendo cerrado nuestro cuello se empieza a perder generalmente cuando empieza a dilatar y a borrarse el cuello, ¿sí? Acuérdense en que en pacientes primíparas lo que primero va a pasar es el borramiento del cuello y luego la dilatación, y en pacientes multíparas lo que va a pasar es que va a pasar conjuntamente, ¿sí? Borramiento y dilatación se producen en el mismo momento y es por eso que los segundos, terceros, cuartos partos siempre son mucho más rápido que el primer parto. Profe, ¿qué es el borramiento entonces? El cuello empieza como a adelgazarse, ¿sí? Como a lo largo, no sé cómo explicarte. Ya igual Es esto como lo que vamos a ver la cuando clase así que como viene. medio gruesito y va desapareciendo, como que se va estirando y va haciéndose cada vez más finito, como que desaparece. Claro, va como desapareciendo como si fuese de abajo hacia arriba, ¿sí? Y a la vez empieza a abrir. A ver, imagínate, Mica, un corcho, ¿sí? Como si le fuésemos sacando pedacitos al corcho, ¿sí? Que se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Bueno, lo mismo, en esa posición, digamos. Se empieza a borrar, a eso se le llama borrar, empieza a desaparecer y después empieza a abrirse. En multis pasa junto y en primis pasa primero una cosa y después la otra. Y suelo hacer esa pregunta en el examen. Entonces, en las primíparas lo primero que pasa es el borramiento y después la dilatación, y en las que ya son multíparas, Sí, se producen los dos al mismo tiempo. exactamente. Y cuando dice adelgazamiento también se refiere a borramiento. Cuando Del, dice del segmento. ampliación del segmento inferior del útero y adelgazamiento, sería En realidad borramiento. es como si se abriera, es como si, imagínate una botella hacia abajo, si ese cuello que es finito se empieza a hacer ancho, ¿sí? Entonces ya deja de tener un cuello. Ya lo vamos a ver igual el martes que viene.
Bueno, seguíamos. Entonces teníamos la expulsión del tapón mucoso. Vamos a tener después la formación de la bolsa de las aguas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos la bolsa, ¿sí? Con líquido amniótico, que es, ¿qué membranas? Del La amnios. el corion y el amnios, ¿sí? ¿Qué pasa? Empiezan a protruir hacia el cérvix, ¿sí? A través del OSI, y eso ayuda a dilatar el cuello del útero, ¿sí? Es como que la bolsa quisiera meterse dentro del cuello uterino, ¿sí? Por eso muchas veces, ¿sí? La bolsa se rompe, ¿sí? La ruptura de membranas es espontánea, y otras veces, ¿sí? Es artificial, digamos, la rompen los médicos para acelerar el trabajo de parto. ¿Puede explicar de vuelta, profe? Después de la Sí. expulsión del tapón mucoso. Se produce la formación de la bolsa de las aguas, ¿sí? Que las membranas del corion y del amnios protruyen, o sea, se meten hacia el cérvix, ¿sí? A través del OSI, o sea, que quieren ir hacia el OSE, y esto actúa como un dilatador del cuello del útero. ¿Se meten hacia adentro del OSI del OSE, dijo? Claro, acordate que vos tenés el OSI desde el lado del útero, ¿sí? El OSE hacia el lado de la vagina, en lo que es el cuello. Entonces se meten hacia el OSI, como si quisieran salir por el OSE, y eso se llama formación de la bolsa de las aguas. Ah, yo estoy confundiéndome todo. O sea, usted dijo que protruyen, o sea, hacen así, como que van, Exactamente, y ahí van. exactamente. Y lo último que pasa en estos fenómenos pasivos se llaman fenómenos plásticos del feto, ¿sí? Que es el modelaje del cráneo fetal para poder pasar a través del cuello del útero, ¿sí? Para pasar todo el canal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho que el feto tiene que hacer algo para poder em, pasar, digamos? O sea, él también trabaja para salir, ¿sí? No solamente la madre, sino el feto también hace su parte. Entonces, el cráneo fetal se modela para poder pasar por el canal, ¿sí? Eso es por las fontanelas. Exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que el cráneo fetal tiene unas cuantas fontanelas que hacen que los huesos se puedan superponer unos sobre otros, y por eso después del parto los fetos tienen, dependiendo la cantidad del tiempo en el que estuvieron en el canal de parto, parecen como un extraterrestre, la cabeza de los fetos alargadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los huesos generan esa formación para poder atravesar el canal de parto y luego se vuelven a colocar. Pero por eso existen las fontanelas, ¿sí? Para que los huesos puedan moverse. Creo, si no me equivoco, que eran 5, o por lo menos había como que las fontanelas estaban entre la unión de los huesos principales del cráneo. Exactamente, sí. Y todos los huesos se van como si fuesen hacia atrás para poder atravesar el canal de parto. Bueno, preguntas hasta ahí.
Yo tenía una pregunta, profe. En el caso de que no monitoremos o que no esté el monitor que se fija en las contracciones, no sé cómo se llama, ¿cómo nos damos cuenta de todas las características de las contracciones? Bueno, no todas las características vamos a poder visualizarlas, sí, pero sí vamos a poder determinar la frecuencia de las contracciones, siempre apoyando nuestras manos en el abdomen materno, ¿sí? Vamos a apoyarnos sobre el útero y vamos a poder sentir, ¿sí?, la frecuencia. Generalmente lo que más podemos ver es la duración y la frecuencia de las contracciones. ¿Sí? Medir la intensidad no la vamos a poder medir, digamos, la intensidad se mide en milímetros de mercurio, o sea que no vamos a poder medir la intensidad de la contracción, pero sí vamos a poder darnos cuenta si está haciendo una polisistolia uterina, ¿sí? Y poder disminuir esa frecuencia, o sea, una polisistolia, ya vamos a ver cuáles serían las consecuencias, pero una polisistolia aumenta la cantidad de contracciones, por ende disminuye el flujo sanguíneo, por ende disminuye la frecuencia cardíaca fetal y podría llegar a convertirse en una urgencia obstétrica. Bien, y a eso se le va a llamar una distosia uterina, que ya vamos a ver también las distocias. ¿Qué es lo que seguimos viendo? Lo que es el canal de partos, ¿eh? En el canal de parto lo que vamos a ver son lo que es toda la estructura ósea, ¿sí? Y el conjunto de músculos y todo lo que es el suelo de la pelvis. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Es que tenemos 4 tipos de pelvis, ¿sí? La pelvis ginecoide, la antropoide, la androide y la platipeloide. Y que la única, en realidad la única que es la ideal para un parto normal es la ginecoide. ¿Qué es lo que pasa con la pelvis? Que las articulaciones entre los huesos de la pelvis son prácticamente fijas, pero se pueden mover, ¿sí? Tienen una leve movilidad. No sé si ustedes se acuerdan que habían diferentes uniones óseas, ¿sí?, en las articulaciones que hacían que las articulaciones podían ser fijas o móviles. ¿Se acuerdan cuando vieron huesos? La cara, Dios mío, chicos. La cara de, ajá. Bueno, ¿no vieron los tipos de articulaciones? Sin artrosis, anfiartrosis. No, creo que no vimos articulaciones. Bueno, lo que tienen que saber es que hay diferentes tipos de articulaciones, ¿sí?, que nos permiten la movilidad o que no nos permiten que se muevan. ¿Qué es lo que tiene la particularidad del pelvis? Sí, es que si bien las articulaciones son prácticamente fijas, se pueden movilizar y es lo que permite que se estreche nuestro canal de parto en el momento del trabajo de parto, ¿sí? Por eso hay un dolor, porque el coxis sufre como si fuese un... no, no es palabra. Hoy se me fue la palabra. Una dislocación, ¿sí?, fisiológica, ¿sí?, de lo que es el coxis, y eso hace que, vieron que el coxis está metido hacia abajo, pueden ver ahí en el dibujo del medio cómo el coxis se mete hacia adentro. Bueno, esto hace que durante el trabajo de parto se abra para darle lugar, ¿sí?, al canal para que el feto pueda pasar, ¿sí? Nosotros tenemos la pelvis que se va a dividir en 2 partes, en una pelvis mayor, que no es relevante para nuestro trabajo de parto, y una pelvis menor, ¿sí?, que es lo que incluye el estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior, ¿sí? En el estrecho superior vamos a tener el promontorio, ¿sí?, que es el borde superior en conexión con la sínfisis del pubis.
¿sí? Que esa es la primer barrera o el primer obstáculo que tiene que vencer el feto para meterse dentro del canal de parto. Después vamos a tener la excavación, que es la parte del sacro, donde están las espinas ciáticas, y una parte de lo que es la sínfisis del pubis, y después el estrecho inferior, que es donde está el coxis, ¿sí? Y la arcada del pubis. Eso es como importante de lo que ustedes tienen que saber de los huesos de la pelvis. Después tenemos los 4 tipos de pelvis, ¿sí? La ginecoide lo que tiene es que es como si fuese ovalada, ¿sí? Es la más adecuada para la cabeza fetal y generalmente está en un 50% de las mujeres. Después tenemos la antropoide, ¿sí? Que el estrecho superior tiene una forma elíptica, también va a permitir el parto, pero un poco más dificultoso. Está más o menos en un 15% de las mujeres. Después tenemos la androide, que es el tipo de pelvis masculino, que es la menos favorable para un parto, generalmente cuando se determina o diagnostica que el tipo de pelvis materna es del tipo androide, se programa una cesárea, ya que puede llegar a ser dificultoso el parto. Bien, y después que tenemos la platipeloide, ¿sí? Que es como si fuese la forma de un plato, que el estrecho superior está muy ovalado y tampoco es muy factible, pero casi no hay, es un 5% de mujeres que tienen este tipo de pelvis. Ya se termina la clase, entonces quiero que para la clase que viene lean sobre la pelvis, ¿sí? Así pueden entender el dibujo del medio, ¿sí? Que son los planos de Hood, que eso es lo que nos va a marcar el descenso, ¿sí? De la cabeza fetal y nos va a indicar los planos en los cuales se encuentra el feto durante el trabajo de parto. Y es algo que ustedes van a escuchar porque van a decir, se encuentra en un primer plano, se encuentra en un segundo plano, se encuentra en un tercer plano, ya está en un cuarto plano, o sea que ya está expulsando. ¿Ok? ¿Cómo Pero dijo van que a se hablar llama, ustedes, profe? ¿cómo? ¿Cómo dijo que se llama? Los planos de Hood. Pero es importante que lean un poco de la anatomía, porque si no, nada, es lo mismo que nada, o sea, no lo van a terminar entendiendo en qué lugar o en qué posición se encuentra nuestro feto a medida que va pasando el canal de parto. Profe, Bien. ¿cómo detectan el tipo de pelvis? Preguntita rápida. En el mismo tacto, ¿sí? Depende la posición, lleva experiencia, ¿sí? Pero en el mismo tacto de cómo ellos pueden sentir las espinas ciáticas, pueden ver qué forma tienen las caderas, ¿sí? O sea, eso nada más se puede hacer en la gestación. Generalmente lo detectan durante o sea, en el momento que empiezan los controles prenatales. No es que se detecta en el trabajo de parto. Sí, a mi hija le programaron la cesárea porque tenía pelvis insuficiente. Claro, bueno, lo que le Así le llaman dije. pelvis insuficiente o le dicen estrecha, ¿sí? Sí, Bueno, fue tercer mes más o menos de los controles, ahí le dijeron, ya le programaron la cesárea directamente. sí, porque lo pueden hacer, digamos, no solamente, bueno, obviamente que de una manera ecográfica también, pero eh, nada, en los controles prenatales se detecta, digamos, si la paciente tiene posibilidad de un parto normal o no. Claro. A veces tiene que ver con la altura, con el tamaño. Sí, es Pero chiquita como yo, o sea, sí, bueno, es igual cierto, hemos sí. tenido pacientes súper chiquitas y con la cadera bien para un parto normal, ¿sí? Con una Claro. ginecoide. Pero bueno, a veces puede llegar a ser una ginecoide con un estrecho o muy estrecho
por más que tenga la pelvis acorde para un parto, si la paciente es muy chiquita, va a ser muy difícil que esos huesos se muevan dependiendo el kilo, los pesos de que pese el feto, digamos. Claro, Por ejemplo, en una paciente que es diabética gestacional, que puede llegar a tener un feto macrosómico, ¿sí? Cuando la pelvis no es acorde, nada, por más que la pelvis sea perfecta, el feto no va a pasar por ese canal si tiene más de 4 kilos. claro, O va a pasar, nada, pudiendo causar alguna distocia fetal o alguna distocia materna. claro. Bueno, les pido que para la clase que viene, o sea, para el martes, tienen una semana, lean esto. Y bueno, y vamos a terminar de ver parto la clase que viene.